El derecho penal es una parte del derecho que se dedica a las penas, pero no a las penas como se dedicarían los poetas o como lo hacen los autocompasivos, sino que se dedica a medir las penas en el sentido de castigos necesarios a delitos tan injustos. El problema es que el castigo nunca se puede ir de las manos, porque entonces estaríamos haciendo otra injusticia de la supuesta solución o reparación de una primera injusticia. Puede que sea un tema difícil de los que hablar hoy en el mundo de Sánchez, el presidente que indulta, pero debemos enfrentarnos como sociedad a los castigos que hemos previsto como sociedad para quienes la atacan, porque en los castigos está la propia medida del mal que pretende castigarse, en ellos se puede observar la gravedad de un delito. Para hablar de castigos hemos traído a este viejo café a mi padre. No diré que tuviese que desarrollar claves del derecho penal en la educación de sus hijos, no diré que tuvo que inventar castigos eficaces, no le hizo falta. Sin embargo, él es catedrático de Derecho Penal y en el aula de una universidad, ahora la CEU San Pablo, se dedica precisamente a eso. Yo recibo desde hace años influjos de sus clases, esos casos extraños que proponía a sus alumnos, y propone todavía, para discurrir cuál es el mejor castigo, incluso en casos en los que el delincuente es culpable, pero no punible. Es curioso cómo podemos estar seguros de nuestros principios morales y que confiemos en que la justicia, con mayúscula, castigue a los malos. Pero ¿dónde están los grises entre el villano y el héroe? ¿Y si dos náufragos pelean por una tabla en el mar y el que vence es declarado asesino? Como este famoso caso propuesto por la filosofía griega en época antigua, Carlos Pérez del Valle nos trae otros, para que podamos escucharlos con un buen café con hielo y discurrir cuál es la mejor opción. ¿Dónde está el bien? ¿Cómo no? Debíamos terminar este viejo café preguntándole por el aborto, por la tradición penal en España al respecto, por el famoso dilema de la culpabilidad de la madre que tantas veces algunos amigos abortistas nos sacan en la conversación. Hoy sí que hemos aprendido cosas difíciles sobre las que es difícil posicionarse, pero que nos recuerdan que la culpa cae sobre nuestros hombros con mucha facilidad, pero el mejor castigo, la mejor expiación, siempre son difíciles de encontrar. Como diría Kant, y como hemos aprendido hoy, nos pueden culpar de hacer este viejo café y seremos culpables, sin duda, pero no pueden castigarnos. Sea esta una tarde de debate y reflexión en vuestro fuero interno, beban café o un buen whisky, pero no olviden salir al mundo con la misma voluntad de pensar. La publicidad es un coñazo, sobre todo cuando es engañosa. Cafeteros solo seré la mitad de pesado porque no pretendo engañar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Ninguno de los integrantes de este viejo café va a hacerse rico con el proyecto. Nos dedicamos a él porque nos apasiona, porque aprendemos y porque lo pasamos en grande. Estos últimos meses, con las ayudas de algunos oyentes, hemos conseguido mejorar los micros y que las cuentas de Zoom y otros gastos no recaigan sobre nuestros bolsillos. Lo dicho, si quieren ayudar para que este viejo café sea mejor, aporten a través de Patreon, iVoox o cualquier otro medio que tienen en los links de nuestros podcasts. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, Luis. ¿Y tú? Muy bien. Y con Carlos Pérez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por venir. Hoy venimos a hablar de un tema muy interesante que lo acabáis de comentar y creo que será mejor que lo expliquéis vosotros porque estaba con los temas técnicos y... Sí, porque Luis estaba con los cables y... No, sí que estábamos hablando de... tú te dedicas al derecho penal, eres catedrático de derecho penal. Sí. Y ya desde hace años... siempre me has comentado algún caso que tratabas en clase que suponía siempre un debate ético profundo, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, primero me gustaría que explicaras qué es el derecho penal para los legos, porque no todos los que nos escuchan son juristas, aunque a veces lo parezca, y luego que por dónde llegas tú a este tipo de casos que propones en clase. Bueno, el derecho penal en realidad es una parte del derecho que, por decirlo así, se plantea como una especie de barrera de protección, ¿no? Normalmente cuando el primer día de clase, cuando explicamos qué es el derecho penal, lo que decimos es la rama del derecho, por decirlo de alguna manera, que prevé las infracciones esenciales del ordenamiento contra el orden social y, por tanto, prevé las sanciones más contundentes que prevé el Estado. Por tanto, eso en realidad lo que significa es que es
en cierto modo accesorio, porque el derecho penal no crea las prohibiciones ni, bueno, a veces algunas autorizaciones, pero eso depende del resto del derecho, y a lo que se dedica es a castigar a aquellos que infringen aspectos esenciales del orden que regula la comunidad política, ¿no? Y claro, como te dedicas a castigar no siempre es fácil, ¿no? No siempre es preciso. Castigar no siempre es fácil, y además el problema en el castigo son casi siempre las excepciones, ¿no? Nosotros a veces nos damos, digo, en el mundo continental, ¿no? Hay dos sistemas jurídicos diferentes, ¿no? Los que no son juristas, que es el derecho continental, que es un derecho que está fundado sobre todo en el imperio de la ley, ¿no? Y el derecho angloamericano, ¿no? que rige en algunos otros países, donde en realidad hay una tradición jurídica que aplican los tribunales, y donde cada vez más hay un cierto imperio de la ley o hay leyes, pero la tradición es más lo que dicen los tribunales. Claro, en realidad para nosotros, desde el punto de vista del derecho continental, el derecho penal es un derecho, por decirlo así, nosotros decimos muy positivo. Es decir, pues pongo un ejemplo. Una costumbre puede ser derecho en el derecho civil, ¿no? Por ejemplo, si yo dejo las cosas que utilizo para labrar en el campo, eso es mío, eso lo dice el derecho civil, aunque lo deje allí, no lo he abandonado. ¿Por qué? Lo dejo en mi campo y mañana vuelvo a trabajar. Eso el derecho penal no puede crear normas consuetudinarias, pero eso funciona como una garantía para el ciudadano, porque como en realidad el derecho penal se dedica a castigar, la única garantía frente al Estado que castiga es que el Estado me diga explícitamente qué es lo que tengo que castigar. De hecho, en quien crea esta idea de que nosotros llamamos el principio de legalidad, que los delitos y las penas tienen que estar muy bien descritas, taxativamente descritas en la ley, es el padre de Ludwig Feuerbach. Feuerbach, el padre, era filósofo y jurista, había estudiado también filosofía, era además un luterano convencido, y muy convencido, además un liberal extraordinario, extraordinario en el sentido que se salía de lo liberal, ¿no? Tiene artículos escritos en 1802-1803 aproximadamente, donde defiende una libertad respecto al matrimonio que yo francamente no he leído en esa época en ninguna parte, ni a Voltaire, vamos, es una cosa increíble, ¿no? Y era el padre de Feuerbach, pero insisto, a pesar de eso era luterano convencido. Yo no sé si el ateísmo de Feuerbach no venía de que el padre le dio mucho la vara, pero en fin, él respetaba mucho a su padre. De hecho, Ludwig Feuerbach, el filósofo, publicó parte de las obras de sus obras póstumas después de fallecido, porque tenía una enorme admiración por su padre, y era un tipo curioso, porque era una persona, su biografía es muy curiosa, y hay cosas, por ejemplo, hay el mito del niño salvaje, no sé si habéis oído hablar. El mito del niño salvaje es el mito del niño de la selva, ¿no? Del Mowgli. Del Mowgli. Ese es un mito, ¿no? Es decir, el niño... Bueno, no es tan mito. En el colegio, según cómo, te puedes encontrar alguno. Sí. Pero se han criado en una familia, esto es lo curioso. El mito es que se han criado en la selva por los animales, ¿no? Bueno, pues hay algunos casos reales, ¿no? Un caso real es un caso de Kaspar Heuser, ¿no? Que hay incluso una película del director, ahora mismo no recuerdo, de Aguirre o la cólera de Dios, ¿cómo se llama este director? Pues ahora nos vas a pillar, justo. Sí, se me ha ido de la... Aguirre, la cólera de Dios, también se me ha... Nuestra experta en cine está fuera. ¿De qué año es esta peli? Es de los años 70. Ahora no recuerdo, pero me vendrá a la cabeza. Bueno, hay una película muy interesante de él, y Kaspar Heuser es un chico con 18 años, creo recordar, que aparece en una plaza de una ciudad de Baviera, no sé si era Nuremberg, ahora no recuerdo, en una plaza de una ciudad de Baviera, y no pronuncia una palabra, y poco a poco se va averiguando, y ha estado encadenado en un sitio oscuro hasta los 18 años, sin que nadie le diese de comer, dándole de comer, pero sin que nadie lo educara. Y solo llevaba un caballito, un soldadito de plomo a caballo, y decía: mi padre caballo, mi padre caballo. Una de las explicaciones del mito es que era el hijo de Napoleón con una princesa bávara que habían hecho desaparecer en cuanto nació, y bueno, no sabemos si es eso o no, pero hay algo curioso. Feuerbach fue nombrado tutor de ese chico, y ese chico tenía una inteligencia extraordinaria. Feuerbach hijo.
Feuerbach padre. Padre. El director de la película es Werner Herzog. Herzog. Sí, Herzog. Es el documental del oso, el hombre oso. Claro, Ostras. claro, es Herzog. Ahora lo entiendo todo. Es espectacular, ¿no? Sí, La sí. película es espectacular, ¿eh? Y además transmite, aunque Feuerbach no sale en la película, pero transmite muy bien lo que sucede, porque él va aprendiendo muy rápidamente, es de una inteligencia extraordinaria. Y claro, va corriendo el riesgo de desvelar lo que ha visto. Y al final seguramente vio a quien le alimentaba y murió asesinado. El niño. El chico, El chico. 19 años, no sé, al poco, cuando murió asesinado, ¿no? Y uno de los tutores que el rey de Baviera nombró era Feuerbach. Era curioso porque era un momento en el que Baviera, que es un estado católico, que tiene un núcleo protestante importante, que es Nuremberg, Bayreuth, donde se refugió Lutero, ¿no? Es interesante porque él fue a una universidad, donde ahora no hay universidad, Landshut, y de profesor, y porque él procedía de otra parte de Alemania, y el rey de Baviera siempre lo protegió. Incluso cuentan que tuvo un conflicto grave, seguramente le pegaría un navajazo a algún profesor o algo, o tendrían algún duelo o algo raro, con otro profesor. Y esto ya no pasa, los profesores universitarios ahora son mucho más civilizados, ahora esto ya no pasa. se meten en revoluciones controladas. Pero es muy divertido porque el rey de Baviera lo protege y le da una beca para, ya tenía 40 y tantos, 50 años, para que se vaya a Francia a estudiar cómo funcionaban los juicios de jurados, ¿no? Entonces Feuerbach. Sí, bueno, pues ese es no sé por qué llegamos a lo del tema Mito del niño salvaje, pero es muy interesante, ¿no? Y la película es muy recomendable, ¿eh? Bueno, pues tal y como has hecho ahora, o sea, tú planteas muchas veces en clase, como supongo que otros tantos penalistas, ejercicios de caso, porque ya como has explicado bien, el derecho penal se dedica a castigar, ¿no? O a premeditar el castigo, a meditar el castigo. Entonces, y supongo que vas buscando casos en los que el castigo sea muy difícil de poner, para poder, digamos, establecer esas excepciones que decías antes, ¿no? Sí, bueno, en realidad nosotros tenemos técnicamente, en el derecho continental al menos, tampoco hay tanta diferencia, pues si uno examina lo que tratan los juristas norteamericanos, ¿no? y los ingleses también, se da cuenta de que tampoco es tan diferente, pero tenemos unos modelos, ¿de acuerdo? Que seguramente suenan, ¿no? Pues la legítima defensa es un modelo, ¿no? Por decirlo así, de excepción, en el cual no castigamos, ¿no? O el estado de necesidad, ¿no? Son como los tópicos de la poesía, pero, sí, son los tópicos, pero de los penalistas. Tópicos que están en la ley, entonces son tópicos que están en la ley por los cuales yo o un tribunal decide no castigar, ¿no? Decide no castigar pese a que alguien haya, por ejemplo, quien mata a otro en legítima defensa. Esto tiene que ver también con la tradición, con una tradición, por ejemplo, el no matarás de los 10 mandamientos de la ley mosaica ha sido interpretado siempre como no matarás al inocente. ¿Por qué? Porque el matar al culpable era algo que entraba dentro de la, por decirlo así, de la legitimación de la pena de muerte, pero no solo por eso. Yo diría, ni siquiera fundamentalmente por eso, fundamentalmente porque el agresor no es un inocente. Y yo puedo matar al agresor para salvar mi vida, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la defensa? Eso tiene que ver con la cultura en la que vivo. Por ejemplo, es evidente que en los Estados Unidos, en el mundo norteamericano, el derecho a la legítima defensa es más amplio a cómo lo entendemos los europeos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sociedad diferente en la que la vida desarrollada en el campo, lo que vemos en las películas yo creo que hay que ver muchas películas del oeste, ¿no? El western es algo fundamental, ¿no? Y uno se da cuenta de que hay una cultura en la que ¿por qué en nuestros términos se considera que ya es agresión ilegítima contra mi vida el que alguien entre dentro de mis tierras? Porque si yo vivo aislado en el campo, rodeado de forajidos o de indios que me pueden atacar, eso implica que me defiendo, ¿no? Esto que vemos en los duelos, ¿no? de que sacan antes el revólver. Yo no sé si pasaban exactamente así, pero es razonable, ¿no? Fuera de que el tema del duelo, que es otro tema interesante también, el duelo es algo, como diría yo, muy, por cierto, siempre condenado por la Iglesia Católica, incluso
cuando los duelos entre caballeros medievales, ¿no? que eran como torneos, siempre condenado, pero que se mantuvo en la tradición. Esto es muy interesante. En Alemania, por ejemplo, las asociaciones estudiantiles en el siglo XIX mantenían como un signo de honor lo que se llamaba el duelo a primera sangre, que era un duelo de esgrima, donde... primero que sangra pierde, ¿no? Esto me parece que Stefan Zweig narra algo parecido en Austria. Sí. Que de hecho era un signo de honor las cicatrices que tenías en la cara o tal. No, yo he llegado a conocer a un profesor con cicatriz en la cara, porque el nacionalsocialismo, como lo a ver, no el nacionalsocialismo, porque esto tampoco estaba en las normas, en las leyes estatales, pero es verdad. Pensaba que ibas a decir que conocías a un profesor nacionalsocialista. No, pero yo he conocido, claro, es que ya tengo mis años, yo he conocido profesores que habían estudiado Derecho en la época del nacionalsocialismo, y este profesor al que me refiero había estudiado Derecho en la época del nacionalsocialismo. De hecho, cuando llega la guerra es oficial de complemento, y si yo no recuerdo mal, él decía que había llegado a comandante de tanques, decía él, es decir, había tenido teniente, capitán, comandante, había tenido 2 ascensos por méritos de guerra, ¿no? Y él tenía acabó la guerra y ni siquiera pasó por el proceso de desnazificación de que pasaron algunos, o sea que no era sospechoso en absoluto de simpatizar con el régimen, pero en su época de estudiante, los estudiantes nacionalsocialistas recuperaron ese signo de honor típicamente alemán, que era batirse en duelo y tenía una cicatriz. Qué majo, qué majo. Sí. Bueno, hablando de límites, vamos al primer caso que yo lo tengo grabado. La primera vez que lo hablamos, recuerdo en el coche íbamos al colegio, porque bueno, es mi padre, Carlos es mi padre. Íbamos al colegio y te estabas preparando lo que ibas a decir hoy, bueno, lee, y entonces ibas con la tablet y entonces leí el caso de Mignolet, ¿se llama? La Mignonet. Mignonet. Explica. O sea, tú ibas explicando este tipo de casos a un niño de 15 para años. traumatizarlo. Hoy en día sería visto como causa de trauma. Así ha salido. Claro, haciendo podcast. Cuéntanos. Así ha salido. No, la Mignonet era un velero, 1884, si no recuerdo mal, inglés, que sale de Southampton, creo recordar, camino de Australia, por lo tanto tenía que pasar por ahí abajo del Cuerno de África. Para llegar a Australia, es decir, por zonas de corrientes muy peligrosas, porque lo habían vendido a unos australianos. Me imagino que no era un velero demasiado grande y no iba con demasiados marinos, pero bueno, el caso es que antes de pasar por el cabo... no es Cabo Verde, ¿no? Es otro cabo. Es el de Hornos, no me acuerdo. Bueno, no, Cabo de Hornos es el Sudamérica. del otro lado, no recuerdo, pero antes de pasar por allí, naufraga. Y al naufragar quedan vivos solo cuatro tripulantes: el capitán Dudley, Brooks, Parker el grumete, que tiene 17 años. Los otros están en torno a los marineros, tenían 36, 39, y el capitán no sé qué edad tenía, era mayor que ellos, 40 y tantos seguramente, y quedan en una lancha de salvamento en una zona donde no está pasando nadie, ¿no? Donde no pueden capturar nada. Llegan a capturar solo una tortuga que se comen los primeros días. Que no debe estar muy buena la tortuga tampoco. Bueno, la tortuga... Ojo, es un manjar. Es un manjar en muchos sitios, ¿no? Pues sí. En algunas zonas de Perú, cercanas a la selva, se come la tortuga. Yo no la he comido nunca. Ah, qué susto, digo, madre mía, a ver si vas a ser el niño salvaje tú. No, además yo no he llegado a esa zona, pero yo recuerdo en Huánuco que contaban que como 200 kilómetros adelante en el mercado vendían madre mía, como en lonchas, ¿no? O sea, qué rica. Bueno, sigue con el naufragio. El caso es que el naufragan, comen la tortuga, pasan 4 semanas, no tienen comida. Aparecer el grumete, hay que pensar, la categoría de grumete en aquel momento eran huérfanos que no tenían dónde caerse muertos, pobrecillos, y por eso se enrolaban de grumetes, ¿no? Y entonces el grumete desesperado, bebió algo de agua de mar, parece ser que tenía alucinaciones. Porque el agua de mar, ¿verdad que causa alucinaciones o cosas? Parece ser. Yo he oído que sí. Sí. Él empieza a tener alucinaciones, y entonces el capitán Dudley tiene la siguiente ocurrencia: vamos a matar Hay versiones que dicen vamos a hacer una lotería. Bueno, el caso es que al final lo que decide el capitán, hay que matar al grumete, que no tiene deberes familiares, además tenemos mujer, hijos, tal. Y luego que está mareado y tal, y casi que le haces un favor. Nos lo comemos. Joder, Luis, el día que yo me mareé a tu lado. Nos lo comemos y bebemos su sangre.
claro. Y bebemos su sangre. Claro. O sea, no era Hay que aprovechar el agua. era- Es que el problema es el agua también. O sea, el problema fundamental no es solo la comida, es el tema del agua. Claro. ¿Y la sangre se puede beber? A ver, Está menos salada que el mar. Bueno, pero está metalizada, ¿no? No se debe, pero- No es preceptivo, ¿no? ¿Qué dice el derecho penal sobre la sangre? Drácula parece que iba en esa línea. Pero el caso es que bebe en un momento determinado, Brooks, yo recuerdo el que se enfrentó, hay uno que creo que era cocinero, dice que no. Normal que se enfrentara porque a él que le tocaba beber. El cocinero no lo veía Yo te desplumo una gallina, pero a un chaval... Lo cual le benefició, como veréis luego cuando son juzgados. Y entonces el capitán decide, pues no, somos mayoría, y se mata. Y entonces le dice, hemos decidido, además creo que se lo dice a la vez que le apuñala, lo hemos decidido, vas a morir porque tenemos que sobrevivir. Esto está bien, ¿no? Porque sentencia y luego Sí. no es así a lo tonto. Hay comunicación. Sí, en la URSS iba más o menos por se, ahí, ha, ¿no? se ha notificado la sentencia. Es un gesto. Y luego son rescatados por un buque alemán. Cuando vuelven al Reino Unido y más o menos se averigua lo que ha pasado. Hubo bastantes problemas en el juicio, creo recordar, por el tema de... porque ellos no estaban mal asesorados y por el tema del derecho a no declarar contra sí mismos, etcétera. Ahí hubo bastante jaleo. A Brooks lo dejan en libertad, es decir, no le acusan de homicidio, pero al parecer al capitán y al otro los condenan a muerte y luego conmutan la pena. Bueno, claro, es un caso extremo que se reproduce en la película esta Viven, ¿no? Sí. Donde Bueno, que son hechos reales, ¿no? que son hechos reales, sí. Un equipo de rugby. Sí, en los Andes, yo, ¿no? yo recuerdo, porque yo era pequeño, muy jovencito y recuerdo los hechos, claro, no trascendían de la forma en la que ahora trascienden, pero bueno, todo el mundo lo comentaba, se han tenido que comer algunos de ellos y no han podido sobrevivir, tal. Lo que pasa es que estos ya estaban más enseñados y yo creo que lo negaron siempre, bueno. Porque tenían agua, ¿no? No iban a por la sangre. Y a priori estaban El muertos. tema es el debate público, porque el debate público, claro, el debate público es cómo no vamos a entender a alguien que quiere sobrevivir, es decir, qué es lo que pasa con el instinto de supervivencia. Aquí hay un tema de fondo que no es exactamente lo mismo, porque aquí hay un aspecto tabú, que es el canibalismo. No es matar a otro, sino el canibalismo. Porque lo de la muerte de otro se plantea con mucha frecuencia. De hecho, hay un caso que es el famoso caso de la tabla de Carneades, ¿no? De Carneades, que era un filósofo escéptico griego tardío, que yo creo que vivía en Roma porque era legado en Roma, y que era el caso del náufrago, ¿no? El náufrago, no sé si lo habéis oído alguna vez, que tiene una tabla, dos náufragos quedan, uno tiene una tabla y el otro, que es más fuerte, le coge la tabla y el otro muere ahogado. Entonces, este caso que trataron bastantes filósofos, lo trata Kant y lo trata Fichte. De hecho, la famosa frase que se dice muchas veces de el derecho no está hecho para héroes, es una frase de Fichte cuando comenta este caso, ¿no? Hasta Cameron también lo trata, ¿no? En Titanic. Sí. No, pero es... Espera, el derecho no está hecho para héroes y yo que estoy haciendo un doctorado en derecho... Sí, no, Te han engañado. Seguro ahora. Te han engañado, tío. Te han engañado. El derecho no está hecho para héroes. Claro, evidentemente lo que quiero decir es no puedo exigir comportamientos heroicos jurídicamente. Claro. Este es un caso que Kant trata también. Y Kant, además, cuando lo trata, mete una bronca a los profesores de derecho. Dice algo así en la frase final, yo no recuerdo de memoria, pero dice: los profesores de derecho, más o menos viene a decir, no han entendido lo que hay aquí de fondo. Aquí lo que hay, no hay quien entienda lo que dice Kant con facilidad, ¿no? Pero bueno, pero los profesores de derecho no lo entendieron. No es un problema del derecho objetivo, es un problema del derecho subjetivo, o del derecho en sentido subjetivo, ¿no? A lo que se está refiriendo Kant es, de hecho dice, ese comportamiento no es, no es inculpable, es decir, es culpable, utiliza las palabras latinas, es impunible. En alemán, strafbar, dice, incastigable, ¿no? Uh-huh. No es que el sujeto no sea culpable, es culpable, pero no puedo castigar por seguir su instinto de supervivencia. ¿Cuál es el salto del caso de la Mignonette? El canibalismo, que entra en un tema tabú desde un punto de vista cultural, lo cual es
comprensible también, claro, porque aunque es verdad que hay tribus primitivas y bueno, algunas, yo creo que algunas sigue existiendo, ¿no? En la zona del Amazonas, que han sido o sea, que seguían costumbres de canibalismo. Sí, yo he oído que en Papúa Nueva Guinea es una costumbre incluso de honrar a los muertos, te los comes. Claro, sí. Pero es que son, yo, francamente es difícil de entender, ¿no? A mí me cuesta bastante, sin llegar al extremo de tener que ir al Antiguo Testamento, ¿no? Pero a la prohibición de beber la sangre, ¿no? ¿Y a estos entonces qué fue de ellos? Bueno, les conmutaron la pena de muerte, al parecer. Y yo no sé si llegaron a salir en libertad en algún momento, seguramente sí, ¿no? Pero una de las explicaciones que dicen las crónicas sobre la conmutación de la pena de muerte de ellos es el debate que se originó, generó un cierto movimiento de comprensión hacia lo que habían hecho. Uh-huh. Es decir, en cierto modo la gente se apiadó de ellos. Hay que pensar que lo que se comieron fue un chico de 17 años. Y porque no tenía padres que pudieron quizá el argumento inclinar la balanza. Claro. Bueno, es que seguramente ese argumento no les hubiera servido. Seguramente en ese caso el capitán hubiera tenido que seguir su idea originaria, pero yo en algún sitio he leído, es que hay muchas fuentes, ¿no? Hay un historiador del derecho norteamericano que tiene reunidas las fuentes originales, pero yo francamente las he consultado alguna vez, pero ya no las recuerdo, que reúne los casos históricos en inglés. Uh-huh. Y entonces está, por ejemplo, pues el caso desde el de JFK, del asesinato de Kennedy, al asesinato de Lincoln, ¿no? Y va reuniendo planos, escritos de acusación. Es muy interesante, porque lo tiene en internet ese profesor y tiene este caso, ¿no? Porque es un caso desde el punto de vista de la opinión pública, o sea, es incluso estéticamente es interesante ver los dibujos porque claro, en la prensa llamaba mucho la atención, en la prensa británica aparecen dibujos del barco, del capitán Dudley, del chico que murió, claro. Porque en ese momento no hay fotografías tampoco, no hay foto grabado en la prensa, y hacen dibujos que aparecen en la prensa. Eso es muy interesante porque denota hasta qué punto captó la atención pública el caso, ¿no? Y marcaba un punto. A ver, yo creo que el debate de la tabla de carneades, insisto, con esa diferencia, pero es un debate, por decirlo así, eterno, ¿no? Claro. Que se ha manifestado muchas veces, ¿no? Pero hay más debates, ¿no? O sea, Sí, bueno, en realidad el canibalismo, o este caso del canibalismo de la Mignonette, lo que plantea es sacrificar pocas vidas para salvar muchas vidas, ¿no? Es lo que se está planteando. Eso hay muchísimos casos en la filosofía moral, por ejemplo, que son casos hipotéticos, o en el derecho penal, ¿no? Hay un penalista muy conocido para los que se dedican a esto, claro, para los demás una persona desconocida. Un tal Welsel, que fue el fundador o el que creó el seminario de filosofía del derecho de la Universidad de Bonn, ¿no? Uh-huh. El seminario, en realidad, porque los catedráticos de Derecho Penal eran catedráticos de Filosofía del Derecho desde el siglo, allí en Bonn, desde la época de los penalistas hegelianos que seguían a Hegel, ¿no? Pero y Welsel maneja en el año 51 un caso un caso que se mueve un poco en esta línea, ¿no? Y que es el caso del guardaagujas, ¿no? Vosotros no habéis visto nunca un guardaagujas, ¿no? No sabéis lo que es. ¿Qué es un guardaagujas? Un guardaagujas era... Esa pregunta te puede situar en una zona un poco patriarcal, ¿eh? Es interesante porque es que los ferrocarriles en el mundo del siglo XIX y de principio del XX daban para mucho. Y para los penalistas, no os podéis imaginar, si tú lees la jurisprudencia de esa época, la cantidad de casos de, por ejemplo, guardabarreras. Claro, ahora no se ven barreras. En alguna zona de campo a veces ves una barrera que se baja la barrera cuando pasa el tren. Uh-huh. Bueno, ahora automáticamente cuando pasa el tren, pero en aquella época no existía. En cada barrera había un tipo en una torre que estaba vigilando cuando llegaba el tren, que no era tan puntual, y tenía que bajar la barrera. Si ese tipo no bajaba la barrera porque estaba borracho o dormido, podía pasar en ese momento alguien y lo atropellaba el tren, y esto pasaba. Si uno ve los tribunales europeos de finales del 19, principios del 20, está lleno de casos de ferrocarriles que tienen que ver con esto. Bueno, las agujas eran una especie de palancas que estaban fijas a tierra, que eran las que cambiaban
las vías. Todavía existen en algunas estaciones, como cosa histórica antigua, se pueden ver. Si uno se fija en las vías... Las películas también salen. Y en las películas se ven. Entonces lo que hacían era, para cambiar una vía en un sentido o en otro, servía la misma vía de entrada y de salida, pero si yo la cambiaba, le daba la aguja y la aguja cambiaba esa parte. Yo no sé si habéis jugado con con trenes de estos de, en el Scalextric, de pequeños. También. En el Scalextric pasaba lo mismo y en los trenes. Sí que sabes, no sé, he jugado, estoy Sí, jodido. sí. Espero que lo sepas. Así de aquí Tú jugabas conmigo. Pues el Scalextric y los ferrocarriles tenían estas Sí. cosas, ¿no? Ah, vale, sí. Pues el caso del guardaagujas es un caso en el cual lo que plantea es, en un valle entra un tren de mercancías desbocado, donde hay 3 tripulantes. Pero el guardaagujas tiene 2 opciones. O lo deja ir, en cuyo caso, si lo deja ir por donde tiene que ir, como va desbocado, se va a tragar a un tren de pasajeros y pueden morir todos los pasajeros que van allí, o lo desvía por otro lado, por donde seguramente descarrilará, y los 3 ocupantes del tren de mercancías, el conductor y el de la máquina o el del fogón, el que está allí con el vapor, lo que sea, bueno, van a morir. 3 contra, por ejemplo, 50 pasajeros o 100 pasajeros. ¿Qué tiene que hacer el guardaagujas? ¿Tiene que cambiar la aguja o no? Para salvar a los 100. A todos nos parece que sí. Pero, y yo diría al final que sí, pero no hay que olvidar que el valor de la vida humana, de cada vida humana, es imponderable, ¿no? Digo, porque vas buscando casos de comparación. El caso del trolley, que es un caso similar que manejan en la filosofía moral norteamericana, la maneja primero mujeres, además siempre, Foote y luego Thompson. Foote para explicar lo que se llama la técnica del doble efecto en el aborto, Thompson para mantener una posición abortista, ¿no? Y hacen diferentes interpretaciones, que es lo mismo, es decir, es... Judith Jervis Thompson. Sí, ¿Ah? claro, Yo leí su texto en claro. ese momento. Ella maneja el caso de Foote, que es muy interesante, que es el caso del trolley, que es el caso del tranvía sin tripulante, que o va a un lado o va a otro, y según el lado al que vaya, mata más o a menos personas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es decir, estos casos son, claro, voy dando saltos y me voy encontrando con casos como el del el caso que es desde Thompson también, el del cirujano, ¿no? Bueno, es el aborto, ¿no? O sea, la justificación del aborto, ¿no? No, el cirujano es, yo tengo, no recuerdo cuántos, pero 5 pacientes que necesitan un trasplante. Tengo un paciente joven con sus órganos perfectos. Huérfano. Entonces, lo mato o lo dejo en muerte cerebral, extraigo los órganos y salvo a 5. Mato a 1 para salvar a 5. Claro. Yeah. Ahí es donde se rompe. Claro, ese es el problema. Es decir, lo que en el primer caso y en el segundo, en el caso del trolley o en el caso del guardaagujas se entiende bien, en el caso del cirujano, del trasplante o del cirujano se entiende mal o se entiende con dificultad. Claro, porque si las 50 personas son personas con 90 años que sabes que tampoco van a durar mucho. Sí, metástasis. Pero, por ejemplo, pero vamos a imaginar que huérfanas. son También. Huérfanas. Es que lo de huérfano es... En el peor de los casos son todas personas jóvenes. Bueno, y hay un caso real, relativamente real, porque no sabemos... A ver, yo digo siempre el caso famoso de American Airlines, del vuelo 77 de American Airlines del 11S, ¿no? Que sabéis que es el que hay la película, ¿no? Es decir, el 11S se secuestran 3 aviones. 2 van dirigidos contra las Torres Gemelas y 1 va dirigido contra el Pentágono. Hay una película, no sé si la habéis visto, que esos pasajeros son considerados como héroes porque, dándose cuenta de lo que estaba pasando, consiguieron que el avión cayese antes. Algunas malas lenguas dicen que en realidad eso no pasó, que recibieron un pepinazo, es decir, un misil, ¿no? Un misil y ya está. Es posible que pasara, pero en cualquier caso lo que es evidente es que el presidente de los Estados Unidos se tuvo que plantear la posibilidad de lanzar el misil, claro. Antes de que caiga sobre el Pentágono. De hecho, esto como Alemania es como es, ¿no? Hicieron una película, ¿no? Sí, claro. Y donde podías escoger el final, me parece. Al final del cine, sí, tenían 2 botones. Una película alemana sobre un avión, tenían que escoger Es que en Alemania cambian la ley de seguridad aérea y establecen la posibilidad de que se pueda
disparar contra un avión donde hay inocentes si hay riesgo para muchas personas. Esa norma es llevada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional. Dice, eso no se puede decir en una norma. No dice que no se pueda hacer. Lo que dice es que no se puede autorizar. Es decir, lo que está diciendo es... Culpable, pero no castigo. Claro, exacto. Lo que No está hay diciendo culpa, es... pero no hay castigo. No hay castigo. Es decir, es un comportamiento culpable, pero no se puede castigar. Es comprensible, pero no puede haber una norma. Yo creo que en el fondo lo que sucede aquí es que piensan en el derecho, nunca lo reflexionan así, pero deberían pensarlo. Están pensando en el derecho en general como un modelo de orientación de conductas. Esto podría ser muy aristotélico, es decir, un modelo de orientación de conductas a la virtud, ¿no? Yo no puedo orientar una conducta diciendo usted puede matar a no sé cuántos inocentes. Si lo hace, se puede entender, pero no puede haber una norma que lo establezca con carácter general. Algunos dicen, bueno, esto es una cierta hipocresía, ¿no? Pero bueno, plantea, yo creo que lo que se ve muy claro en este caso es que, o con estos casos, es que primero no todos admiten la misma solución. Yo creo que no todos admiten la misma solución. Yo creo que el caso del trasplante o del cirujano no en los términos del derecho penal, desde luego, no puede ser justificado. Yo no puedo dar una norma que diga eso. Tengo mis dudas de que no pueda dictarse una norma que autorice al gobernante a derribar el avión aunque vayan personas inocentes. A mí me parece... ¿Por qué? Porque en realidad vamos a imaginar que el avión va dirigido contra un aeropuerto donde hay miles de personas, ¿no? Es decir, quien da la orden tiene que estar dudando si esto es así o no. Tiene que estar leyendo a Kant antes de... Tiene que leer... Bueno, claro. Debería, claro. Para saber que no hay castigo. Es que ese es el problema, es que en Alemania esto, es que a veces pensamos... Claro. Yo como sabe Jaime, creo que Alemania tiene cosas buenas y malas como tenemos nosotros, pero desde luego España es uno de los países con un más bajo nivel de discusión pública de los temas, ¿no? Yo no conozco ningún país europeo donde... O sea, puedo estar de acuerdo o no con las conclusiones de la opinión pública holandesa, belga, alemana, italiana o francesa, pero desde luego cualquier debate público sobre cualquier tema... Primero hay debate público, en España no hay debate público sobre nada, ¿no? Mira la eutanasia, ¿qué ha pasado? ¿Qué debate público ha existido? Ninguno. Dice, no, porque el gobierno lo ha sacado de sorpresa. No, bueno, lo habrá sacado de sorpresa, pero ha habido un año aquí para que la gente sacase artículos en prensa, se debatiera, nada, no, aquí no opina nadie, hay derecho, no hay derecho y ya está. No, la gente grita, pero nadie opina. Y en Alemania, claro, esto al final, lo que dices de Kant, es que es así, es que la discusión pública, los filósofos publican artículos en prensa sobre esto. Aquí hay muy pocos filósofos que publiquen artículos en prensa sobre esto, porque hay poca prensa que publique un artículo de un filósofo para pocos esto. Lectores que y porque no ven, porque los lectores no lo ven, claro. Pero este tema de salvar unas vidas a costa de otras, claro, lo plantea de manera más poética y más profunda en la película de Nolan de Batman, de El Caballero Oscuro, con los dos barcos, los dos ferries, uno lleno de prisioneros, de convictos de la cárcel, y el otro barco de pasajeros, ¿no? Y pone bombas en los dos barcos y da el detonador contrario. O sea, el detonador de la bomba del barco de convictos está en el barco de pasajeros y el detonador de la bomba de pasajeros está en el barco de convictos. Sí que es verdad que lo resuelve de una manera muy bella, con una esperanza en la humanidad, ¿no? Porque en el barco de convictos tiran enseguida el detonante y todo eso. Bueno, se ve la peli. Pero ahí está el debate de entrada. Y dices, oye, ¿y estos convictos deberían sacrificarse porque ya han perdido su vida porque son unos prisioneros o los otros? Es que porque estamos en el problema inicial, que es no hay... La vida humana no admite ponderaciones. No es... Hay razones para decidir, ¿no? Hay un caso que yo le pongo a veces a los alumnos, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero a mí me divierte bastante cuando lo discuto con ellos, que es, hay un señor que tiene un chucho, ¿no? Un perro callejero que no vale nada. Y va paseando con el perro y lo lleva suelto. Pero él controla bien a su perro. Entonces se encuentra con un pastor belga carísimo
que tiene un criador, pero que lo tiene suelto y no lo controla en absoluto, y además no lo valora especialmente más que por el dinero que puede sacar por el pastor belga. Y el pastor belga se vuelve loco y ataca al perro, que además yo en el caso le llamo Robocop, al perro, al Chucho, ¿no? Entonces el pastor belga ataca a Robocop. Y entonces el dueño de Robocop defiende a Robocop, da un golpe con un paraguas en la cabeza del pastor belga, paraguazo letal, y mata al pastor belga. Entonces, claro, aquí el problema es, ¿qué vale más? Porque en realidad, ¿qué vale más? ¿Es el pastor belga? Porque lo pueden vender por 1.000 euros. El Chucho, que no lo puedes vender ni por 50 euros, no lo quieren ni una asociación benéfica que dedica a los perros abandonados, ¿no? Pero para mí, mi Chucho, mi Robocop, es lo que más vale, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuál es el interés que yo tengo? ¿Y cuáles son las razones para decidir, ¿no? Es decir, hay otras razones para decidir. Por ejemplo, es verdad que yo llevaba al Chucho suelto, pero el dueño del pastor belga está poniendo en riesgo a otros porque no se ocupa de él, ¿no? Me explico, ¿no? Es decir, sí. Hacemos un pequeño pausa. Sí. Ha venido Carlos Junior. Digo, si quieres decir algo puedes decirlo, si no, no lo digo porque estás aquí escuchándonos. Lo que puedo hacer es ponerlo un poquillo en medio y lo subo, ya está. No os preocupéis, que yo todo esto estaba por ahí, que estoy encantado de hacer. Pero si quieres comentar algo para que no estés el resto del rato, y además como estás tratando temas de ética, pues le damos la voz de la Iglesia, tío. Hablando de estos casos que decías, que van más enfocados a la discusión sobre el aborto, la eutanasia, el caso del laboratorio de los que has comentado fuera de micro, el caso del embrión, ¿podrías desarrollar? Sí, hay un profesor alemán, Jordan, colega mío, muy interesante, con el que no coincido en casi nada, pero hay que reconocer que es un hombre de muchísima inteligencia y mucha capacidad argumentativa, que utiliza varios ejemplos para oponerse al criterio. Él lo que dice es, en realidad, además lo dice directamente, la Iglesia Católica, cuando se opone a la fecundación in vitro, lo que hace es no protege la vida humana, sino que protege las células totipotentes, ¿no? Células totipotentes son aquellas que se pueden desarrollar en cualquier tejido. Células pluripotentes. ¿Podrías explicar brevemente por qué la Iglesia Católica se opone a la fecundación in vitro? La Iglesia Católica se opone a la fecundación in vitro porque no es el proceso natural de formación de la vida humana y por tanto, en muchos casos se acaban descartando embriones, ¿no? Se hacen embriones de más. Luego hay un segundo, pero vamos, el motivo principal es que este es el proceso natural, pero claro, como con cualquier proceso que no es natural, se producen efectos no deseados, y aquí además hay un efecto no deseado, y es que necesariamente hay que descartar embriones que son han sido fecundados y que pueden ser viables, pero que se descartan. Es más, cualquier fecundación in vitro exige necesariamente la implantación de varios, porque es un tema de probabilidades, y por lo tanto se asume necesariamente que algunos de esos embriones van a morir. Bueno, esta es la oposición y por lo tanto hay una discusión ética interesante. Y Jordan lo que dice es, bueno, en realidad aquí no se protege la vida humana, se protegen las células totipotentes. Yo utilizo dos ejemplos, dos, recordar. Uno es el caso del cerebro, una célula totipotente, por motivos técnicos que ahora no soy capaz que ahora no son posibles, o sí, no lo sé en este momento. Yo recuerdo haber tratado este caso hace ya 15 años o así, y en aquel momento él reconocía que no era posible. Se desarrollan en un cerebro humano. Yo pego un martillazo en ese cerebro y, por tanto, he cometido un homicidio, decía. Él decía, sí, claro, porque hay un cerebro. Claro, porque el punto de partida es lo que determina la vida humana es el cerebro, la capacidad neurológica. Claro. Sí, que eso también, en la discusión sobre el aborto, también hay quien dice no hay problema en que haya un aborto hasta que no se ha desarrollado. Por eso, esto tiene que ver, si yo no recuerdo mal, con las 14 semanas tiene que ver, el límite de las 14 semanas tiene que ver con
con precisamente con el desarrollo de la capacidad neurológica y por lo tanto de la sensitividad y del dolor, ¿no? La consecuencia de esta es que si te quedas en coma cerebral se te puede matar a la medida que pierdes la condición de ser humano. Es que el tema de la muerte cerebral, esto no daría para mucho, pero el tema de la muerte cerebral se las trae. Quiero decir, no es que yo me vaya a oponer al criterio de la muerte cerebral, todos lo aceptamos. Y menos en España, claro, que es un país donde los trasplantes. Pero la muerte cerebral es un criterio utilitario. Hay un filósofo alemán fallecido hace poco más de 2 años, Robert Spemann, que era contrario al criterio de la muerte cerebral, donde de una forma o escéptico ante la idea de la muerte cerebral, y yo comparto un cierto escepticismo, ¿no?, sobre esa idea, porque al final es un criterio utilitario. Me interesa el criterio de la muerte cerebral porque la muerte cerebral me permite que haya trasplantes. Sí, porque mantienes el cuerpo vivo y dices que está muerto, de tal manera puedes conservar los órganos y así trasplantarlos. Por eso es un criterio utilitario en el fondo. De hecho, en algunos casos han hablado de incluso hacer granjas de cuerpos muertos. Sí, se está hablando en algunos casos. El caso de la embarazada de Erlangen es ese caso. Es una chica en el año 92, creo recordar, de 18 años, sufre un accidente, ingresa en el hospital clínico de Erlangen, en el clínico universitario, la clínica universitaria de Erlangen. Erlangen es una universidad de prestigio que comparte facultades en Erlangen y en Nuremberg. Y entonces estaba de 15 semanas. Y entonces los médicos deciden mantener, porque el feto está intacto. Y entonces deciden mantenerla con vida para ver si es posible salvar al niño. El debate es brutal. Primero porque los partidarios de la eutanasia incluso llegaron a denunciar a los médicos por lesiones, ¿no? Por tratamiento contra la dignidad de la persona, tal, bueno, respecto de la embarazada, pero en realidad, en el fondo, el problema que está en la base es, ellos lo decían en algunos artículos, y lo que decían desde la discusión pública en Alemania, filósofos médicos escribiendo sobre la segunda formulación del imperativo categórico en Kant. Nunca utilices al hombre como medio, sino solo como fin. Pero digo, la altura intelectual del debate público en otros países, insisto, Alemania, porque como decía Alejandro Llano, un catedrático de filosofía, los alemanes hablan de Kant como los españoles hablamos de toros, decía él, ¿no? Pero independientemente de eso, en Francia, sin hablar de Kant, que hablan de otras cosas, la altura intelectual de los debates es muchísimo mayor. En Italia, que es un país muy parecido a nosotros, la altura intelectual del debate público de cualquier cosa es muy superior al que existe en España. Muchos ecos de casos de Italia, siempre hay casos de desconexiones. Pero el caso de la embarazada de Erlangen, entonces, al final, ¿la posición de la Iglesia cuál es ahí? Porque es complicado. Bueno, yo creo que no hubo ningún pronunciamiento. A mí me da la impresión de que esto no es... A ver, el caso fue a un tribunal y yo creo que la decisión del tribunal no es contraria. ¿Cuál es la posición de la Iglesia? Claro, yo no... Mi opinión es que no estaría desautorizado. ¿Por qué? Porque no se trata de un encarnizamiento terapéutico. Es decir, yo no estoy haciendo sufrir a nadie. Es verdad que estoy utilizando el cuerpo de una persona que no va a volver a la vida, pero para salvar una vida. Y por tanto yo, francamente, creo que esto no es... otra cosa es que el niño... Pero luego ha habido casos en los que el niño ha sobrevivido, que esto ha sucedido. En este caso hubo un aborto espontáneo y el niño murió a las 3 o 4 semanas después. Pero durante todo ese tiempo hubo debate, ¿no? Y yo creo que el caso no es... O sea, mi opinión es que no es inmoral esa autorización. Y es más... Aquí yo tengo mis dudas respecto... Es decir, ¿puede una mujer decir, si me pasa esto, ustedes no utilicen mi cuerpo? A mí me parece discutible también, ¿eh? Yo no estoy muy convencido de que haya tal autonomía sobre la vida, esta que se predica ahora, yo no me la creo, la verdad. Ya que estamos en los últimos minutos, a mí me gustaría sacar un tema, a ver si puedes cerrarlo con más o menos brevedad, porque tenemos el tiempo cumplido, pero... la posición, o sea, en el caso de la Iglesia y el aborto,
¿qué sucede? Porque muchos abortistas en el debate en las universidades nos decían, claro, porque es que la Iglesia lo que quiere es condenar por homicidio a las madres que abortan. Entonces, ese aspecto del debate, desde el punto de vista del derecho penal... A ver, esto, desde el punto de vista del derecho penal, nunca ha sido cierto. Es decir, el derecho penal, yo creo que desde los únicos casos en los que yo conozco que el aborto ha sido castigado como el homicidio es en la Constitutio Criminalis Carolina, que es la ordenanza penal que da Carlos V para los territorios de lengua alemana. Siempre ha habido una distinción con la que yo, por otra parte, no tiene una explicación racional, porque de lo que sí están de acuerdo los científicos del siglo XX es que el nacimiento no es una cesura, no es un salto tan importante, como se consideraba hasta principios del siglo XX, ¿no? Y por tanto, ese argumento no es cierto. No es cierto, y de hecho, en la realidad no hay condenas históricamente, no hay condenas, ni siquiera en los casos famosos, los casos ingleses de los años 40 y del año 48, 49, las condenas son de las mujeres que se dedicaban a practicar abortos o de los médicos que se dedicaban a practicar abortos, ¿no? Y ahora en abstracto, ¿qué es lo que propondría una legislación cristiana? Yo creo que... Claro. A ver, yo creo que existe, por un lado... Me parece que es razonable pensar que una mujer que decide abortar en una situación crítica... Yo creo que está fijaos, incluso algo está adelantado en la sentencia del Tribunal Constitucional cuando la legislación del aborto respecto al sistema de las indicaciones que había antes de la ley actual, con el que yo no estoy de acuerdo. Yo soy partidario de un régimen de sanción general del aborto, pero, es decir, aplico todo lo que puedo aplicar en cualquier otro caso. Pero del mismo modo que yo hago comprensible delitos relativamente graves de personas que se encuentran en situaciones de conflicto muy graves, comprendo que en el caso de mujeres que han decidido abortar en una situación límite, es irracional pensar en un castigo de esa mujer. Esto me parece claro, pero es que creo que esto hace décadas o casi un siglo que está muy claro. A ver, el aborto es un problema. Yo creo que aquí hay un tema que desde el punto de vista del derecho penal histórico se ve muy claro. El aborto es un problema del siglo XX, casi de el segundo tercio del siglo XX. Hasta entonces no existe el problema. En países como España existía una atenuación de la pena enorme para lo que se llamaba el infanticidio, que era lo que sucedía en realidad, que era la atenuación, para que veáis cuál era el espíritu de la ley en España. Y hay que entender el contexto histórico. Pero si yo me sitúo en aquel contexto histórico, era la pena de homicidio era una pena de 12 a 20 años de prisión. La pena del parricidio yo creo que era de 20 y tantos años, a 30, o a muerte. El parricidio era no matar al padre, sino matar al padre, al hijo, lo que sea. Bueno, pues esa pena de parricidio no era parricidio cuando era infanticidio, que era cuando la madre o los abuelos maternos mataban al niño recién nacido para ocultar su deshonra. Hay que situar eso en su contexto. Claro, lo de la deshonra ahora nos suena muy mal, pero ¿qué es lo que estaba pensando el legislador en aquel momento? Que era lo que pasaba en el mundo rural. Se ocultaba el embarazo porque los abortos eran tan peligrosos que no se practicaban. Claro. La infección. Esperaban al que el niño naciera y lo mataban. Y aún así el legislador era comprensivo y castigaba con una pena de 6 meses a 6 años de prisión. Fijaos la rebaja. Fijaos la rebaja de pena. Y se entendía, porque en aquel momento el aborto estaba castigado, pero no era un problema, porque la gente en general no abortaba, claro, efectivamente porque era muy peligroso, pero la gente no abortaba. Ese era, por eso, esa idea de comprensión siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado detrás. Bueno, pues yo creo que queda muy claro para todos aquellos que debatían en la universidad y que sacaban el argumento pues mira. Hay poca comprensión en la universidad, Sobre todo eso, falta de comprensión del debate público que no existe
en la prensa, decíamos antes, pues existe menos en la universidad, ¿no? Donde parece que no hay debate. Pero bueno, muchas gracias, Carlos, por venir. Es un placer, los dos Carlos, Gracias. que habéis aparecido. No, ha estado guay porque Carlos Junior por... Venía a sancionar. Exacto. Está bien. Testigo cualificado, ¿no? El fin del podcast. Pues oye, mira, mil gracias. Es el primer podcast que grabamos probablemente intentando simular un estudio. Ha habido 1000 problemas, pero bueno, ojalá acabe saliendo bien. De hecho, yo creo que la parte positiva es que probablemente hayas crecido en paciencia, que es una virtud que nunca va mal. Exacto. A la hora de empezar. Así que de verdad, muchísimas gracias por venir, Carlos. Lo toca Carlos también.